Muy buenos días, estimados alumnos. Les saluda de nueva cuenta la doctora María Catalina Domínguez Nájera y es un placer coincidir con cada uno de ustedes, en esta ocasión mediante el desarrollo de nuestra segunda cápsula informativa, en donde abordaremos y daremos continuidad a los temas de ética, moral, deontología y derecho. Como ustedes recordarán en nuestra cápsula anterior, abordamos de manera específica qué es la ética, cuál es la vinculación que tiene con la moral, los alcances de la moral y en esta ocasión daremos inicio pues con la deontología. Cuando hablamos de la deontología, es importante que venga a nuestra mente que es una rama de la ética normativa que se encarga del estudio de los deberes, pero también de las obligaciones morales, así como del conjunto de reglas que rigen una actividad profesional. Esta forma o terminología fue específicamente establecida o generada por el filósofo Jeremy Bentham a partir de la palabra griega deon, que significa deber, y logos, que significa tratado. Dentro de estas bases filosóficas de la deontología, encontramos tres elementos que sin lugar a dudas son los pilares o el soporte de la deontología y dentro de ellas encontramos el valor del deber, los enfoques en las reglas y la influencia kantiana. Cuando invocamos dentro del valor del deber, es en donde se acredita que las acciones son correctas o bien incorrectas en sí mismas y que luego entonces no importa las consecuencias que las produzcan, sino más bien la intención con las cuales fueron creadas, es decir, las circunstancias que motivaron a su consumación. Cuando hablamos de los enfoques en las reglas, son aquellas que se basan en cumplir con las obligaciones morales, pero también de seguir normas universales. Y por último, cuando abordamos a la influencia kantiana, nos indica que existen determinados filósofos y retoma a uno de ellos, por ello su nominación, que es Immanuel Kant, quien impulsó la idea de actuar motivando estrictamente por el deber moral. Dentro de la deontología profesional, de igual manera, se toman tres elementos que son la forma vinculante dentro de un código de conducta, la regulación gremial y las responsabilidades y conciencia. Dentro de la deontología profesional, al abordar los códigos de conducta, son en los que nosotros como profesionales vamos a establecer o vamos a seguir aquellas normas que se nos exige la propia sociedad, ¿no? Y en las cuales nosotros debemos regir nuestra praxis profesional. Entonces, dentro de estos códigos se establecen las normas mínimas exigibles de un trabajador o de un profesional que debe cumplir en base a la prestación del servicio por el cual se está empleando. Cuando hablamos dentro de la regulación gremial, se indica que tanto los colegios y las asociaciones profesionales pues suelen crear estos códigos para poder guiar la práctica en áreas específicas como la medicina, como el derecho, como la psicología, ¿verdad? Que son aquellas que rigen su praxis en determinados códigos que se encuentran debidamente creados para esto, ¿no? Dentro de la responsabilidad y la conciencia es aquella que guía el ejercicio del trabajo con integridad, buscando en todo momento que se realice con una conducta recta frente a los clientes o bien frente a la sociedad. Ahora, cuando hablamos del derecho, pues es este conjunto de normas, de leyes, de principios, ¿verdad? Que van a regular la conducta de las personas dentro de una colectividad para prevalecer o para que se garantice un orden o una paz social, ¿no? Para que exista justicia y que esto hace referencia también a la facultad o a la libertad que tiene cada individuo para hacer o para exigir algo. Yo puedo hacer lo que desee siempre y cuando no transgreda los derechos de terceros. En el mismo sentido, las demás personas pueden hacer lo que deseen, pero en el momento que vulneren o violenten mi derecho humano, ya sea a la vida, a la salud, a la libertad, al patrimonio, al trabajo, etcétera, pues por supuesto que yo tengo el derecho de acudir ante las instancias competentes, que son aquellas encargadas de impartir justicia, para que sean quienes conozcan y para que sean quienes resuelvan el asunto y que apliquen la norma jurídica, es decir, el derecho o la ley, para que exista esta sanción a quien ha cometido estos actos violatorios, ¿no? Y existe esta reparación del daño en aquellos casos en que sea posible o una sanción justa, dependiendo pues la consecuencia que haya realizado. A su vez, el derecho se clasifica en tres, que es derecho público, derecho privado y derecho social, pero cada una de estas clasificaciones también tiene
ramas del derecho. Ahí podemos abordar el derecho penal, el derecho civil, el derecho constitucional, el derecho administrativo, entre muchos otros, que cada uno pues es una especialización en determinados lineamientos que cada acto requiere, ¿no? Si hablamos de delitos, pues obviamente abordamos un derecho penal. Si hablamos de personas, de bienes, de familias, de propiedades, de posesiones, pues hablamos de un derecho civil. Si hablamos de una relación laboral, despidos injustificados, contratos, etcétera, pues hablaremos específicamente de un derecho laboral, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, dentro de esta vinculación del derecho, pues ¿por qué existe? Bueno, para organizar nuestra convivencia en sociedad, porque dentro de las normas jurídicas, pues se establecen estos límites claros para que se eviten abusos y también para que se resuelva problemas de forma pacífica, sin que existan ningún tipo de revictimización, sin que exista ningún tipo de laceración, ¿verdad? O de comisión de conductas contrarias a lo que la norma establece o garantiza. Otro de los lineamientos, pues, es también garantizar la justicia. ¿Por qué? Porque se asegura que las reglas se apliquen a todos sin que exista ningún tipo de distingo. Otro de sus lineamientos es que protege libertades porque cuida los derechos básicos de nosotros como individuos frente a otros o incluso frente al gobierno. Cualquiera que cometa alguna vulneración, como hace rato comentábamos, o un detrimento ante nuestro derecho humano, sin importar si es una persona o si es el propio Estado, pues también existen instancias que son aquellas encargadas de conocer y de resolver este tipo de situaciones para que se aplique la norma jurídica y se garantice un Estado de derecho, ¿no? Entonces, vemos, mis queridos alumnos, que estos y otros temas, sin lugar a dudas, son de vital importancia, pero son los que vamos a continuar desarrollando de manera mucho más amplia en nuestras sesiones virtuales, quedando como siempre a sus apreciables órdenes ante cualquier duda o comentario y les deseo el mayor de los éxitos. Hasta pronto.